Nunca imaginé que algo tan cotidiano como la música pudiera ser una puerta abierta al mismo infierno. Pero lo fue. Lo vi con mis propios ojos. Lo sentí en mi piel. Lo escuché en los gritos que aún me persiguen en las noches. Este es mi testimonio, y no me importa si me llaman loca. La verdad tiene que ser dicha. Durante años creí que era cristiana. Iba a la iglesia, oraba de vez en cuando, pero vivía una doble vida. Mis audífonos eran mi mundo. Reggaetón, trap, pop, electrónica, letras sensuales, ritmos oscuros, artistas que celebraban el orgullo, el dinero y el placer. Decía que era solo entretenimiento. Mentira. Era alimento para mi alma, pero uno podrido. Todo cambió una madrugada. Me había quedado dormida con la música encendida. En mi sueño, o lo que fuera aquello, me vi caminando por un pasillo angosto, húmedo, con paredes que pulsaban como carne viva. No sabía si estaba soñando o si algo me había sacado de mi cuerpo. El ambiente olía a azufre y a miedo. Las canciones que tanto me gustaban comenzaron a sonar, pero distorsionadas. Las voces se convirtieron en lamentos. La melodía era un lamento demoníaco. Cada letra, una blasfemia disfrazada de ritmo. Una figura me esperaba al final del corredor, cubierta de sombras y con ojos como brasas encendidas. «Tú nos diste entrada», me dijo sin mover los labios. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Vi rostros, jóvenes como yo. Algunos lloraban, otros reían como si estuvieran en trance. Estaban rodeados de altavoces gigantes, mientras criaturas deformes susurraban en sus oídos. Cada beat de la música hacía que sus cadenas se apretaran más. Recordé entonces Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo no solo participaba, yo las celebraba. Era cómplice de mi propia condenación, y lo peor, sin saberlo. Desperté empapada en sudor. Mi habitación parecía normal, pero algo había cambiado. Sentí una presencia. No era Dios. Era una oscuridad silenciosa, observándome. Comencé a llorar, y por primera vez en años, grité el nombre de Jesús con desesperación. Sentí que algo invisible soltaba su agarre sobre mí. Tomé mi celular, borré cada playlist, cada canción que exaltaba el pecado. Quemé discos, rompí pósters. No por fanatismo, sino por liberación. No deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27, y yo le había dado un trono en mi oído. Empecé un ayuno. Cerré todas mis redes por semanas. Me sumergí en la Biblia como quien se lanza al mar para no morir de sed. Descubrí entonces que muchos artistas populares están envueltos en simbolismos, pactos, ritos y mensajes ocultos. No era conspiración. Era revelación. Isaías 5:20 resonaba como un martillo en mi mente. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Nosotros bailamos con el mal, lo compartimos en historias, lo coreamos con orgullo, sin saber que con cada palabra, con cada nota, nos alineamos con los enemigos del reino. Una noche, mientras oraba, el Señor me mostró algo más. Vi a multitudes con auriculares puestos, caminando directo hacia un abismo. No lo veían, reían, grababan TikToks, repetían letras cargadas de brujería, sexo y rebeldía. El enemigo no necesita cadenas si tiene una canción que te ate. Comprendí que esto era una guerra espiritual. Satanás no necesita poseerte si puede influenciarte, y lo hace con estética, con ritmo, con vibra. Pero detrás del beat hay espíritu, y no todos vienen de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Oseas 4:6. Nadie me lo dijo, nadie me advirtió. Pero ahora yo soy esa voz, porque el silencio también mata. Y la ignorancia no es excusa cuando el alma está en juego. No te digo esto para que tengas miedo, sino para que abras los ojos.
Hay música que sana, que edifica, que conecta con lo alto, pero hay otras que arrastran, que contaminan, que invocan sin que lo sepas. Y tú eliges qué puerta abrir. Hoy mi vida es otra. No soy perfecta, pero sé que mis oídos son portales. Lo que escucho moldea mi mente, y lo que mi mente acepta, mi corazón sigue. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si estás escuchando lo que el mundo celebra, pregúntate, ¿quién está siendo glorificado en esa canción? ¿Cristo o la carne? ¿La verdad o la vanidad? ¿La cruz o el caos? La batalla es real. El infierno es sutil. No viene con cuernos ni fuego. Viene en forma de tendencia, de éxito viral, de ritmos pegajosos. Pero el alma no olvida lo que oye. Hoy te dejo esta advertencia, no porque sea mejor que tú, sino porque fui rescatada a tiempo. Tú también puedes serlo, pero necesitas decidir ahora. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Que esta sea tu señal, que este sea tu despertar. No juegues con fuego espiritual, no adornes lo impuro, porque lo que hoy parece placer, mañana puede ser prisión. Pensé que al alejarme de esa música, todo mejoraría de inmediato, pero no fue así. El enemigo no suelta lo que cree suyo sin pelear. Las primeras semanas fueron una batalla constante. Soñaba con las canciones, con artistas riéndose de mí, burlándose de mi fe, susurrándome letras al oído mientras intentaba dormir. Una noche, sentí como si algo se sentara sobre mi pecho. No podía moverme, no podía hablar. En mi mente, una canción se repetía sin cesar. No era casualidad, era un ataque espiritual. Lo supe porque cuando finalmente logré decir Jesús, todo desapareció en un segundo. El nombre de Cristo tiene poder real, no simbólico. Real. Ese día entendí que el infierno no estaba molesto por lo que yo había dejado, sino por lo que yo estaba empezando a hacer. Abrir los ojos de otros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Y yo me había metido de lleno en ese campo de guerra. Empecé a hablar con jóvenes de mi iglesia. Al principio se reían, me decían exagerada. Solo es música, repetían. Pero luego, cuando compartía mi testimonio, sus ojos cambiaban. Algunos lloraban. Otros confesaban haber sentido lo mismo. No estaba sola. Hay una generación siendo seducida en silencio. Una chica me confesó que no podía orar si escuchaba ciertos géneros. Sentía como si algo bloqueaba su mente. Otro dijo que después de ciertos conciertos, su casa se llenaba de pesadillas. No eran coincidencias. Era opresión disfrazada de cultura. Espíritus ganando territorio con cada verso que parecía inofensivo. Yo también lo había normalizado. Me sabía letras completas que hablaban de muerte, violencia, brujería y sexo explícito. Y las repetía como si fueran himnos. ¿Cómo podía esperar una vida santa si mi boca adoraba lo profano? De la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45, y mi corazón estaba sucio. Una madrugada mientras oraba, sentí que Dios me decía que prendiera mi computadora. Lo hice. Me llevó a revisar viejos archivos, carpetas olvidadas. Encontré videos, imágenes, audios. Muchos contenían cosas oscuras, símbolos, frases que antes no entendía. Ahora todo tenía sentido. Había alimentado mi alma con basura espiritual durante años. Lloré durante horas. Me sentí traicionada por mí misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero una voz suave me susurró: te estoy limpiando. En ese momento entendí la gracia. No se trataba solo de dejar lo malo, sino de permitir que Dios reconstruyera todo lo dañado. Mi mente, mis sentidos, mi identidad. Empecé a escribir, a grabar videos, a dar charlas,
no por fama, sino por obediencia. Cada testimonio que compartía, cada joven que despertaba, era una victoria. Pero también provocaba ataques. Me cerraron cuentas, me enviaban amenazas, incluso dentro de la iglesia, algunos me rechazaban, pero yo ya no podía callar. Vi a jóvenes liberarse, vi lágrimas que sanaban, vi Biblias abiertas donde antes solo había letras de canciones. Supe entonces que esta batalla no era solo mía, era de muchos, y que el enemigo temblaba cuando una generación decidía consagrar hasta su playlist. Pero no todo fue sencillo. Hubo recaídas, tentaciones disfrazadas de nostalgia, canciones que me venían a la mente en días tristes, como si quisieran abrazarme. Pero aprendí que no todo lo que reconforta es santo. Hay consuelos que matan lentamente. En una vigilia, mientras adorábamos, una joven cayó al suelo llorando. Entre gritos, confesó que había hecho pactos sin saberlo, repitiendo letras, que eran invocaciones reales. Yo estaba ahí. Vi cómo fue liberada, cómo sus ojos se abrieron como si por primera vez viera la luz. No era teatro, era guerra ganada. Eso me marcó. Cada letra tiene vida, o lleva a la luz, o conduce a la oscuridad. No existe lo neutral cuando se trata del alma. Entendí entonces por qué el diablo usa tanto la música, porque entra sin permiso, se instala sin resistencia y actúa sin ser detectado. A veces, mientras camino por la calle, escucho canciones salir de carros, de tiendas, de bocinas, y me estremezco, porque ya no las oigo como antes. Ahora escucho los grilletes que arrastran, el veneno que disfrazan, la ceguera que provocan. Es como ver zombies bailando en la antesala del juicio. No digo esto desde el odio, lo digo desde el amor que advierte, desde la urgencia del que estuvo atrapado y fue liberado, desde el clamor de alguien que ya no quiere ver más jóvenes perdidos por falta de discernimiento. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. El enemigo está activo y nosotros estamos dormidos. Muchos preguntan, ¿y qué música puedo escuchar entonces? Yo respondo, escucha lo que glorifique a Dios, lo que edifique tu espíritu, lo que te lleve a la cruz. No se trata de género musical, sino de espíritu, porque la alabanza verdadera no es ritmo, es entrega. Ahora vivo con propósito. Mi playlist es un altar. Cada canción que escucho es una oración. No por legalismo, sino por amor, porque sé lo que cuesta recuperar el alma después de entregarla al enemigo disfrazado de beat. Y no quiero volver atrás. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez Dios está usando este testimonio para hablarte, para despertarte, para rescatarte. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Él te llama, no ignores su voz. Comencé a recibir mensajes de todo tipo. Algunos me agradecían con el alma, otros me insultaban con odio. Me decían fanática, religiosa, loca. Pero yo sabía que no era contra mí. Era contra la luz que había comenzado a brillar en medio de la oscuridad. Y como dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Una noche, mientras oraba por una chica que me había escrito diciendo que oía voces después de escuchar cierto álbum, el Espíritu Santo me mostró una palabra: contaminación. Entendí entonces que muchas de esas canciones no solo entretienen, sino que transfieren espíritus. Su contenido es portador, como una puerta sin cerradura. Ella me confesó que después de ese álbum comenzó a odiar a su madre sin razón, que tenía pensamientos suicidas, aunque antes jamás los había tenido. Esa conversación fue como un golpe. Me hizo ver que esto ya no era solo un testimonio, era una alarma. Dios quería que yo gritara mientras otros dormían. Y grité. No con la voz, sino con acciones. Comencé a orar por jóvenes con libertad, a interceder por sus mentes, a enseñarles a discernir.
les enseñaba a leer letras con los ojos del espíritu. Porque como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero en medio del mover de Dios, también vino la persecución. Gente cercana comenzó a alejarse. Algunos pastores me pidieron que bajara el tono, que no fuera tan directa. Me dijeron que estaba asustando a los jóvenes. Pero ¿cómo no advertir del fuego a quien camina dormido hacia el horno? Una madrugada, sentí que el Señor me despertó con una urgencia. Me dijo, «Prepárate, vienen más». Esa misma semana, 3 adolescentes llegaron a mí llorando. Uno tenía pesadillas desde que asistió a un festival. Otro decía ver sombras en su cuarto. El tercero ya no podía dormir sin música a todo volumen porque el silencio lo asustaba. Entendí que muchos jóvenes ya están siendo atacados desde dentro. No es solo influencia externa, es posesión de terreno emocional y espiritual. Y cada canción que celebramos sin filtro es una semilla que crece sin que la notemos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Decidí levantar un grupo de intercesión, no para atacar personas, sino para romper cadenas. Orábamos con ayuno, adorábamos con lágrimas, y el espíritu se movía. Muchos comenzaron a soñar con limpieza, con fuego que quemaba cuerdas invisibles. Algunos eran sanados de ansiedad al renunciar a sus artistas favoritos. Me preguntaban por qué lloraba mientras oraba. Era porque veía el daño invisible. Jóvenes que no sabían que su alma estaba atada por letras aparentemente inocentes. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Salmo 135:15. Hoy, esos ídolos tienen nombre artístico y millones de seguidores. No luchamos contra personas. No se trata de artistas. Se trata de quién está detrás de ellos. ¿Qué espíritu inspira sus letras? ¿Qué agenda disfrazada de tendencia está sembrando principios contrarios al reino? Y nosotros, en silencio, aplaudimos, compartimos, celebramos. Empecé a visitar escuelas. Algunas me cerraron las puertas. Otras me dejaron hablar. En una joven se desmayó mientras leía una letra que antes amaba. Su cuerpo temblaba. No fue teatro. Fue liberación. El Espíritu Santo me dijo, «Estás tocando raíces». Y comprendí que la música había echado raíces profundas en su alma. No se puede cambiar lo que no se reconoce. Por eso hablo. Por eso escribo. Porque muchos siguen dormidos bajo el sonido hipnótico del enemigo. La música ha dejado de ser arte para convertirse en arma. Y como iglesia, muchos ni siquiera lo han notado. Vi a padres llorar al descubrir que sus hijos cantaban frases ocultas sin saber su significado. Vi cómo un niño de 8 años tenía ataques de ira después de escuchar cierto rap. Vi cómo una mujer, al dejar de escuchar baladas tristes, fue libre de un espíritu de depresión que la perseguía hacía años. Y aún hay quienes se ríen, quienes dicen, no exageres, Dios ve el corazón, pero olvidan que lo que entra por los oídos también llega al corazón. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4:9. ¿Estamos escuchando con el espíritu o solo con la carne? Hoy, cada vez que veo a alguien cantar con el alma una canción corrupta, mi corazón tiembla, porque veo lo que antes no veía. Y duele, porque no se trata de prohibir por religión, sino de proteger por amor. El enemigo sabe que no puede arrebatarte de la mano de Dios, pero puede adormecerte hasta que te sueltes solo. Y si tú estás escuchando esto, es porque tu alma aún responde. No estás muerto. Aún puedes despertar. No importa cuántos conciertos hayas ido, cuántos discos hayas comprado, cuántas letras tengas tatuadas en la piel, Jesús no vino a condenarte. Vino a rescatarte, a limpiarte, a devolverte la pureza que creíste perdida. Muchos de los que hoy se burlan, mañana buscarán una palabra, porque el día oscuro siempre llega. Y cuando llegue, recuerda esto:
No estás sola. No estás solo. Hay un camino de regreso. Y comienza con una decisión. No por miedo, por convicción. Porque tu alma vale más que 1000 reproducciones. Y si dudas, si sientes que no puedes, solo di su nombre. Jesús. En voz alta. En silencio. Con lágrimas o sin fuerzas. Él te oye. Él te ve. Él te llama. No te quiere perfecto. Te quiere despierto y vivo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Una madrugada, mientras intercedía por un grupo de adolescentes, sentí una presencia tan intensa en mi habitación que caí de rodillas. No era miedo, era peso. Gloria. El Espíritu de Dios me envolvió de tal forma que mis labios comenzaron a temblar. No podía pronunciar palabra alguna, solo llorar. Sentí que algo se estaba rompiendo en lo invisible. Vi una imagen clara en mi mente. Era un campo lleno de jóvenes, cada uno con auriculares. Caminaban en círculos, como si estuvieran atrapados en una coreografía eterna. Y encima de ellos, una nube negra que goteaba como tinta espesa. Pero de pronto, una espada descendió del cielo, cortó la nube, y la música se detuvo. Muchos cayeron al suelo. Otros comenzaron a gritar, como si hubieran despertado de una pesadilla. Al día siguiente, recibí un mensaje de una joven que había tenido un sueño similar, sin conocernos, sin habernos hablado antes. Dios estaba mostrando lo mismo a varias personas. Era una advertencia, pero también una promesa. Hay esperanza, hay libertad, hay despertar. Pero también vino la resistencia. Una de las chicas que había sido liberada fue acosada por sus propios amigos. Le dijeron que había traicionado su esencia, que se había vuelto aburrida, religiosa. Vi cómo lloraba en mi hombro, confundida, rota. Le recordé que Jesús también fue rechazado, escupido, abandonado. Pero nunca se detuvo. Poco a poco, más jóvenes comenzaron a tomar decisiones radicales. Algunos eliminaron miles de canciones. Otros devolvieron entradas a conciertos. Algunos rompieron relaciones. No porque alguien los obligara, sino porque el Espíritu Santo comenzó a purificar desde dentro. Y cuando Dios toca el corazón, nada puede quedarse igual. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Yo lo viví, lo vi. La libertad no llega con gritos ni con reglas humanas. Llega con rendición, con ojos abiertos, con una decisión real de no volver atrás. Y cuando eso sucede, el infierno tiembla. Una noche, mientras compartía este testimonio en una iglesia pequeña, una mujer mayor se me acercó llorando. Me dijo que su hijo se había suicidado el año anterior y que antes de morir escuchaba constantemente una canción que hablaba de muerte, vacío y sombras. Ella nunca entendió por qué. Pero ahora todo tenía sentido. Ese día sentí el peso de lo eterno. No era solo música, eran semillas que germinan, frutos de desesperanza, de autodesprecio, de oscuridad. El enemigo está sembrando muerte con melodías, y mientras muchos solo ven arte, el infierno cosecha almas. Vi a jóvenes romper celulares en un altar, como símbolo de entrega, no por manipulación, sino por revelación, porque entendieron que no se puede tener comunión con Dios y seguir bebiendo de fuentes contaminadas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. 1 Corintios 10:21. Una joven me escribió desde otro país. Me dijo que después de dejar de escuchar cierto tipo de música, su ansiedad desapareció, que volvió a dormir en paz, que sus ataques de pánico se esfumaron. Eso me hizo llorar, porque la música que escuchamos se convierte en el lenguaje de nuestra alma. Y lo que repetimos con la boca, lo creemos con el corazón. Poco a poco, comencé a recibir testimonios de padres, pastores, líderes. Algunos comenzaban a revisar sus propias costumbres. Otros, a predicar sobre esto,
Dios estaba usando una historia rota para levantar un mensaje profético, y aunque muchas puertas se cerraban, otras comenzaban a abrirse. Una tarde, en un retiro espiritual, mientras orábamos en silencio, una chica cayó de rodillas repentinamente. Comenzó a gritar nombres de artistas. Su voz cambió. Fue como si otro ser hablara a través de ella. El pastor comenzó a reprender. Yo oraba en lenguas. Vi con mis propios ojos cómo fue libre, no por poder humano, sino por la sangre del Cordero. Después de eso, ya no tuve dudas. El infierno usa la música para poseer, para oprimir, para seducir. Pero también supe algo más poderoso, que la adoración pura destruye fortalezas, que una canción inspirada por el cielo puede liberar más que 1000 sermones. Desde entonces, no volví a callar. Cada lugar al que voy, cada conversación que tengo, cada mensaje que recibo, lo convierto en altar. Porque entendí que esta no es una moda espiritual, es una guerra, y quien no se posiciona, termina siendo arrastrado. Muchos me preguntan si extraño la música del mundo, y mi respuesta es sencilla. ¿Cómo extrañar algo que casi me cuesta el alma? ¿Cómo añorar melodías que eran cadenas disfrazadas de notas? Dios me dio un cántico nuevo, uno que no me esclaviza, uno que me levanta. Él puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Salmo 43. Hoy canto diferente, vivo diferente, y aunque aún hay batallas, ya no camino sola. El que me rescató sigue guiando mis pasos. Y tú que estás leyendo esto, tal vez piensas que es demasiado tarde, que ya estás demasiado dentro. Pero te digo con toda la autoridad que tengo en Cristo, no hay pozo tan profundo del que Dios no pueda sacarte. No hay playlist que Él no pueda silenciar. No hay corazón que no pueda transformar. Solo tienes que rendirte. Dejar de justificar lo que sabes que está mal. Volver a la cruz. Volver al altar. Y dejar que Dios cante sobre ti su amor eterno. Porque lo que el mundo te da con beat, Dios te da con vida. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, apagué las luces, cerré los ojos y simplemente dije, háblame, Señor. No pedí nada más, solo eso. Y lo que sentí fue como un río que descendía sobre mí. Una presencia tan intensa que empecé a temblar. Mis labios pronunciaban palabras que no entendía. Era el Espíritu intercediendo por lo que yo no sabía expresar. En ese momento, vi claramente un valle. Oscuro, profundo, lleno de gente caminando sin dirección. Muchos tenían audífonos puestos, otros cantaban, otros reían sin saber por qué, pero todos estaban marchando hacia un abismo. Algunos intentaban advertirles, pero sus voces eran ahogadas por la música. De pronto, vi una lámpara encenderse en medio de ese valle. Una joven la sostenía. No tenía una voz fuerte, ni un escenario, ni un micrófono, solo una luz. Pero esa luz comenzó a atraer a otros. Uno a uno, los que la veían se detenían. Se quitaban los audífonos, lloraban, volvían en sí, y entendí que esa joven era yo. Sentí el peso de esa visión durante días. No era orgullo, era carga, un llamado, una urgencia. Dios no me había rescatado solo para mí. Me había levantado como voz para los que aún están en tinieblas, y esa voz no podía ser silenciada por el miedo, por el rechazo o por la incomprensión. La verdad no siempre será aplaudida, muchas veces será apedreada, pero no fui llamada a ser popular, fui llamada a ser fiel. Proclama la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Y eso he procurado hacer. Vi amistades alejarse, vi puertas cerrarse, vi momentos de soledad tan profundos que pensé en rendirme. Pero cada vez que decía, basta, el Espíritu me traía un nuevo testimonio.
una nueva alma que despertaba, un nuevo mensaje de alguien diciendo: gracias, ahora veo. Y ese ahora veo vale más que cualquier aplauso, porque no se trata de mí, se trata de Jesús, de su verdad, de su gracia que aún llama, de su fuego que aún purifica, de su poder que aún libera. Él sigue abriendo los ojos de los ciegos, sigue rompiendo cadenas invisibles. Una vez, una joven me escribió diciendo que había pensado quitarse la vida, que justo antes de hacerlo, vio uno de mis videos sobre la música. Comenzó a llorar. Se arrodilló. Oró por primera vez en años. Hoy sirve en su iglesia, canta para Dios, y predica con más valentía que yo. ¿Y cómo no seguir? ¿Cómo callar cuando la muerte acecha en forma de melodía? ¿Cómo ignorar que miles están siendo seducidos por letras que proclaman rebelión, oscuridad, autodestrucción? Ya no puedo. Ya no quiero. Porque ahora sé que tengo una misión. He aprendido que no se necesita un altar de mármol para predicar. A veces, un celular, una voz quebrada y una verdad vivida son suficientes. Porque no es el mensajero, es el mensaje. Y si ese mensaje nace del Espíritu, no hay quien lo detenga. No vine a convencer con emociones. Vine a decirte lo que vi, lo que viví, lo que me quemó por dentro. Vine a gritarte que sí hay un enemigo disfrazado de ritmo, que sí hay cadenas que suenan como arte, que sí hay puertas abiertas por canciones que el mundo celebra, pero el cielo aborrece. Y vine también a recordarte que no todo está perdido, que aún hay esperanza, que si tú decides entregar tus oídos, tu mente y tu boca a Cristo, Él puede restaurarlo todo. Aún puedes cantar, aún puedes danzar, pero que sea para Él, para su gloria, para su presencia. Yo lo hice, y no me arrepiento, porque el gozo que tengo ahora no se compara con la euforia vacía que antes me ofrecía el mundo. Este gozo no depende de un beat, viene del Espíritu, y nadie me lo puede robar. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Hoy mis canciones tienen dirección, mi vida tiene sentido, y mi voz tiene propósito. Tal vez no te sientas fuerte, tal vez pienses que no puedes romper con todo lo que has consumido, pero no estás sola, no estás solo. Lo que tú no puedes hacer, el Espíritu Santo lo hará. Solo dile: aquí estoy, límpiame, guíame, transfórmame. Porque este testimonio no es solo mío, puede ser el tuyo. Esta guerra no es solo mía, es nuestra. Esta generación está en batalla, pero no estamos derrotados. Hay una remanente que se está levantando. Y si estás leyendo esto, tú puedes ser parte. Levántate. Apaga la voz del mundo. Escucha al cielo. Busca en oración lo que ninguna canción podrá darte. Y deja que el Dios que creó el sonido, el ritmo, el arte y la música restaure tu adoración. Después de todo lo vivido, aprendí que la batalla más intensa no siempre es contra el enemigo visible, sino contra uno mismo. Las dudas, los recuerdos, los momentos de debilidad todavía vienen como olas inesperadas. A veces, mi carne quiere volver atrás, pero entonces recuerdo lo que vi, lo que sentí, lo que Dios me mostró. Hay días en los que, sin querer, mi mente tararea una vieja canción, algo que escuché hace años. Me detengo, reprendo ese pensamiento y oro. No por legalismo, sino porque sé que esa melodía es como un anzuelo espiritual que busca volver a engancharme. La guerra no terminó, solo cambió de campo. A veces me preguntan si sigo luchando. Y la verdad es que sí. No todos los días son fáciles. Hay batallas silenciosas, no contra demonios espectaculares, sino contra la nostalgia, contra la comodidad, contra la voz interior que susurra: nadie más lo está haciendo, ¿por qué tú sí? Pero ahí, en ese lugar íntimo de lucha,
Es donde el Espíritu me recuerda quién soy, me susurra las promesas, me trae a la memoria cada alma transformada, cada lágrima sanada, cada joven liberado. Y entonces me levanto otra vez. Porque no lucho por victoria, lucho desde la victoria de Cristo. Una tarde, mientras compartía en una reunión de jóvenes, sentí una carga especial. No era emoción, era urgencia. Vi a una adolescente en la última fila, con los ojos clavados en el suelo. El Espíritu me impulsó a acercarme. Le dije, Dios quiere devolverte la voz que el enemigo quiso silenciar. Ella comenzó a llorar desconsoladamente. Más tarde me confesó que escribía canciones, pero las había usado para exaltar la oscuridad, que había hecho pactos sin saberlo. Pero esa noche rompió sus cuadernos, consagró su talento a Dios y hoy compone alabanzas. De lo que fue maldición, nació un ministerio. He aprendido que Dios no solo rompe cadenas, Él las convierte en testimonio. Lo que antes nos ataba, ahora se vuelve herramienta de guerra, y eso me llena de fe. Porque no importa cuán profundo haya sido el pozo, con Jesús siempre hay redención. Recuerdo una vigilia en la que una joven fue completamente transformada. Llegó vestida como artista urbana, desafiante, callada. Pero al final de la noche, fue la última en quedarse. Se arrodilló, levantó las manos y dijo, «Estoy cansada de fingir que estoy bien. No quiero más oscuridad». Desde entonces, no ha dejado de evangelizar en su barrio. Eso me confirma que este mensaje no está siendo lanzado al viento, está cayendo en tierra fértil. Aunque muchos lo rechacen, hay corazones preparados. Y yo estoy aquí para ellos, para los que aún tienen sed, aunque no lo sepan. Una vez, en medio de una campaña evangelística, un joven se acercó y me dijo, escuchaba música que hablaba de matar, de sangre, de demonios. Pensé que era solo arte, pero comencé a soñar con muerte, a oír voces. Tu testimonio me hizo romper con todo eso. Hoy soy libre. Su mirada era limpia, su voz, firme. Eso me marcó, porque entendí que cada historia redimida es una estaca en el terreno del enemigo. Cada joven que vuelve a adorar, cada oído que se purifica, cada mente que se limpia, es una derrota para el infierno y una gloria para el cielo. He sido testigo de cómo Dios transforma lo vil en instrumento santo. Vi danzantes del mundo convertirse en ministros de adoración. Vi raperos callejeros cantar sobre la cruz con más pasión que muchos en el altar. Vi el poder de una simple decisión, rendirse. Hoy vivo consagrada, pero no desde el orgullo, sino desde la dependencia total. No confío en mi fuerza, porque conozco mis debilidades. Solo confío en aquel que me levantó cuando no quedaba nada. En aquel que me lavó el oído, la mente, el corazón. Cada vez que me invitan a hablar, recuerdo que no es mi historia, es la de Él. Yo solo fui sacada del lodo. Él es quien me dio palabras. Él es quien me empuja, quien me sostiene, quien me alienta cuando todo en mí quiere detenerse. Y aún hay tanto por hacer. Tantos que siguen dormidos bajo el eco de letras que los destruyen sin que lo noten. Tantos que ríen mientras se hunden. Por eso no me detengo. Porque sé que aún hay alguien más que necesita oír lo que me costó sangre decir. Sé que algunos se burlarán, otros me odiarán. Pero si tan solo una alma más es despertada, entonces todo vale la pena. Jesús también fue escupido, golpeado, rechazado, y aún así amó hasta el final. ¿Quién soy yo para buscar comodidad? Y tú, si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior arde, si sientes esa incomodidad santa, no la ignores. Es el Espíritu llamando. Es tu momento, no mañana, no después, hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. Dios quiere usarte. No importa tu pasado, tu música favorita, tus errores. Él puede tomar todo eso y escribir una nueva canción con tu vida. Una canción que libere, que sane,
que despierte. Una melodía escrita desde el cielo, y cuando comiences a cantar esa nueva canción, el infierno sabrá que perdiste las cadenas y que ahora tienes fuego en tu voz. Una mañana, mientras ayunaba, el Señor me mostró algo que cambió mi forma de ver la batalla. Vi un estadio lleno de jóvenes, todos gritando, danzando, con las manos levantadas, pero no era adoración, era exaltación a ídolos humanos. Vi fuego subiendo del escenario, y detrás, sombras que se alimentaban de esa euforia. Eran demonios, ocultos en el espectáculo. Me temblaron las manos. Sentí náuseas. Era como si pudiera oír el lamento de los ángeles que observaban impotentes. Ellos adoran lo que no conocen, me dijo el Espíritu, y tú has sido enviada para abrir sus ojos. Desde ese día, cada vez que veo una multitud entregada a la música del mundo, siento que estoy viendo esa visión otra vez. No fue fácil procesarlo. Sentía que llevaba una carga demasiado grande. ¿Cómo puedo yo, una simple mujer, confrontar estructuras tan gigantescas? Pero entonces el Espíritu me recordó a David. No necesitó espada ni armadura, solo obediencia y fe, y una piedra dirigida por Dios. Así comencé a grabar mensajes más directos, sin filtro, sin temor. Algunos se volvieron virales. Otros fueron denunciados, eliminados, censurados. Pero cada video era una semilla. Y las semillas, aunque sean escondidas, germinan cuando encuentran tierra dispuesta. Una chica me escribió desde una cárcel juvenil. Me dijo que estaba ahí por un crimen cometido bajo la influencia de drogas, pero que todo comenzó con la música. Letras que la incitaron al odio, a la violencia, a sentirse poderosa sin conciencia. Vio mi video en un televisor viejo de la sala común. Cayó de rodillas. Aceptó a Cristo. Ahora lidera una célula dentro del centro. Eso me confirmó que el mensaje está llegando donde yo no puedo. Que no se trata de mi rostro, ni mi nombre, ni mi presencia. Se trata del poder del testimonio que arde como antorcha en medio de las tinieblas. Y mientras más oscuro, más brilla. Fui invitada a una escuela pública. Dudé. Pensé que me prohibirían hablar de Dios. Pero al entrar, supe que era una trinchera espiritual. Jóvenes caminaban como zombis, celulares en mano, miradas vacías. Pero cuando comencé a hablar, el ambiente cambió. Algunos se tapaban los oídos. Otros comenzaron a llorar sin explicación. En un rincón, una joven comenzó a temblar violentamente. No dije nada. Solo oré en silencio. Cuando terminé, ella se me acercó y dijo: «Nadie sabía que yo estaba practicando brujería con música, pero cuando hablaste, sentí fuego dentro de mí». Lloramos juntas. Rompió su diario y confesó todo ante la directora. He aprendido que no todo es simbólico. Lo espiritual es real. Hay pactos sellados con versos. Hay ataduras escondidas entre ritmos. Y mientras la iglesia duerme, el enemigo canta cuna sobre una generación entera. Pero Cristo está despertando a sus guerreros. Desde ese día, comencé a entrenar jóvenes. No solo a advertir, sino a enseñarles a combatir, a orar con autoridad, a escribir canciones que profeticen vida, a usar su voz como lanza contra la oscuridad, y he visto frutos. Guerreros que antes eran víctimas, profetas que antes eran seguidores ciegos. En una vigilia reciente, un joven de apenas 16 años se levantó a predicar. Había dejado la música secular 2 meses antes. Su mensaje fue tan ungido que muchos adultos se postraron quebrantados. Esa noche, comprendí que el avivamiento no vendrá con luces ni con conciertos. Vendrá con fuego, con verdad, con corazones limpios. El Señor me mostró que este mover no es pasajero. Es parte de la restauración final. Antes de su regreso, Él está limpiando los oídos de su pueblo, quitando la mezcla,
restaurando la adoración, y cada testimonio como el mío es un eco que despierta a los dormidos. Pero también sé que la oposición crecerá, y ya lo ha hecho. Recibo amenazas, burlas, ataques espirituales intensos. Una noche soñé que demonios gritaban mi nombre con odio. Me desperté empapada en sudor, pero no tuve miedo, porque sabía que si el infierno me conoce, es porque el cielo me respalda. 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esa palabra me cubre, y con ella avanzo, no con arrogancia, sino con humildad armada, sabiendo que la guerra es diaria, pero la victoria ya fue comprada en la cruz. Ahora, cuando me invitan a ministrar, no preparo solo una predicación, preparo guerra, porque sé que cada reunión puede ser una trinchera, cada alma, un territorio, cada lágrima, un clamor oculto, y no puedo permitirme dar palabras vacías. Tienen que llevar vida. Recientemente, en una reunión pequeña, una niña de 12 años se acercó y me dijo: «Quiero dejar la música que escucho, pero mis padres también la ponen todo el día». Sentí un nudo en el pecho. Oré con ella, y vi en sus ojos algo que muchos adultos han perdido: hambre, pureza, sed de Dios. Ella es la razón por la que sigo. Por cada niño que lucha en silencio, por cada joven que aún no entiende por qué se siente oprimido, por cada alma que el enemigo pensó que ya tenía asegurada. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y yo estoy en esa búsqueda con Él. A veces me siento cansada, mi cuerpo lo siente, pero entonces cierro los ojos y oigo una voz suave, como un susurro eterno: «No estás sola, yo estoy contigo». Y esa voz es mi fuerza, mi aliento, mi ancla, porque no se trata de salvar al mundo entero en un día, se trata de obedecer, de dar el paso, de sembrar una palabra y dejar que Dios haga lo imposible. Yo solo soy barro, pero en sus manos ese barro canta, libera, anuncia y no se detiene. En cada reunión que comparto, siento el peso de la responsabilidad de no solo hablar de lo que pasó, sino de lo que está por venir. A medida que más personas escuchan mi testimonio, veo que no soy la única luchando. La generación actual está buscando respuestas, y la música que consume es un canal poderoso a través del cual el enemigo está trabajando. Pero en cada corazón que se abre, en cada mente que es iluminada, Dios está mostrando que su poder no tiene límites. Una noche, mientras oraba, vi una visión tan clara como nunca antes. Un río oscuro que arrastraba a multitudes. Gente de todas las edades, sin distinción, siendo arrastrada por la corriente. Pero en el horizonte, vi una luz que brillaba, que se abría paso entre las tinieblas. Sabía que esa luz representaba a Cristo, y escuché una voz que decía: «Llámalos a salir de ese río. Yo soy la luz que los salvará». Fue un momento de profunda revelación. El enemigo, en su astucia, ha diseñado estrategias para mantener a esta generación en la oscuridad, pero el llamado a la luz está más fuerte que nunca. Y ese llamado no es solo mío, es de todos los que han sido tocados por él. Es de aquellos que están dispuestos a usar su voz para anunciar el reino de Dios. A veces me siento como una voz en el desierto, hablando a aquellos que no quieren escuchar. Hay quienes me miran con escepticismo, otros me rechazan y algunos simplemente se ríen. Pero nunca he dejado que eso me detenga. Jesús también fue rechazado. Él también fue visto como un loco por muchos. Y sin embargo, su mensaje sigue vivo hoy. Recientemente, una joven me escribió desde un país lejano, diciéndome que su vida estaba completamente perdida. La música que escuchaba la había llevado a la depresión y no sabía cómo salir de ese agujero. Le respondí con un mensaje de esperanza, diciéndole que Cristo podía liberarla de cualquier atadura. Pasaron unos días y ella me escribió nuevamente. Había orado, había escuchado la voz de Dios
y decidió apartarse de la música secular. Ahora, está viviendo una nueva vida en Cristo. Lo más hermoso de todo es ver cómo las personas se levantan una vez que reciben la verdad. Hay jóvenes que antes estaban profundamente sumidos en la desesperación, que ahora se están convirtiendo en líderes, no solo en su iglesia, sino también en sus comunidades. Me llena de alegría saber que el Señor no solo me ha salvado a mí, sino que está utilizando mi testimonio para liberar a muchos más. El otro día, estaba caminando por la calle cuando vi a una niña de unos 13 años con unos audífonos puestos, completamente absorta en la música que escuchaba. En un impulso, me acerqué y le pregunté qué estaba escuchando. Me mostró el nombre del cantante, y lo que vi en su lista de reproducción me estremeció. Canciones que exaltaban la violencia, el odio y el sexo. Le hablé de Cristo. Le hablé de la verdadera paz que solo Él puede dar. Esa niña, con lágrimas en los ojos, me dijo que quería salir de ese ciclo. Fue un momento profundo. Ella se alejó de allí decidida a cambiar. Estas son las pequeñas victorias que me mantienen en pie. Y aunque sé que la lucha no será fácil, tampoco me estoy rendiendo. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y eso es lo que me impulsa, saber que este Evangelio es poder, y que en él hay liberación para todos. El enemigo siempre tratará de que nos sintamos pequeños, insignificantes, como si nuestras voces no tuvieran ningún impacto. Pero yo sé que cuando hablamos la verdad de Dios, esa verdad no vuelve vacía. Ella va a donde más se necesita, a los corazones sedientos, a las mentes confundidas. Y aunque no siempre vemos el resultado inmediato, Dios ya está obrando. Hace poco, alguien me preguntó por qué sigo luchando, a pesar de tantas dificultades. Les respondí que si Jesús no se detuvo por mí, ¿cómo podría yo detenerme? Si Él dio su vida por amor, ¿cómo podría yo callar cuando Él me llama a hablar? Cada vez que el cansancio me invade, recuerdo las almas que están esperando, y eso me da fuerzas para seguir. Recuerdo que antes de conocer la verdad, pensaba que las personas que hablaban de Dios con tanta pasión estaban exagerando. Pero ahora sé que es una pasión legítima, nacida del reconocimiento de la grandeza de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedo ignorar lo que Él ha revelado en mi vida. Un día, una joven me preguntó si era posible cambiar por completo, si era posible dejar atrás el pasado y las malas decisiones. Le respondí que sí, que con Cristo todo es posible. Le conté sobre la transformación radical que había experimentado y le mostré que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier cadena. Ella comenzó a llorar y me dijo, «Quiero ser libre. Ayúdame a encontrar esa libertad». Oramos juntas. Hoy, ella está en la iglesia, sirviendo con todo su corazón. La música para muchos es solo un pasatiempo, una forma de escape, pero para otros es el puente que conecta su alma con lo eterno. Por eso, he decidido que mi misión es clara. No se trata solo de hablar sobre el peligro de la música secular, sino de ofrecer una alternativa, una música que glorifique a Dios y que pueda sanar, restaurar y levantar. En cada encuentro, en cada conversación, en cada video, siento el peso de este llamado, y aunque la lucha es constante, sé que no estoy sola. Dios está conmigo. Él es mi refugio, mi fortaleza y mi esperanza. No sé cómo ni cuándo terminará esta misión, pero mientras Él me dé fuerzas, seguiré predicando, seguiré alertando, seguiré haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Una vez, un pastor me dijo que los enemigos de la fe no son los que están fuera de la iglesia, sino aquellos que dentro de ella se niegan a confrontar la realidad. Y eso me ha quedado grabado. Hoy sé que el desafío es aún mayor dentro de la iglesia. Hay muchos que piensan que lo que se escucha fuera no afecta lo que pasa dentro, pero la realidad es otra.
la música que escuchamos, las películas que vemos, los pensamientos que alimentamos, todo eso influye en nuestro espíritu. Cada día, entonces, es un recordatorio de que no estamos luchando solo contra fuerzas visibles, sino contra poderes que operan en las sombras. Y la única manera de vencerlos es estando firmes en la verdad de Cristo, siendo valientes, siendo sabios y, sobre todo, siendo obedientes. Con cada paso que doy en este camino, me doy cuenta de que el enemigo no solo lucha contra mi vida, sino contra la misión que Dios me ha dado. He aprendido que los ataques espirituales no son siempre evidentes. No siempre son visibles a los ojos de los demás. A veces, el enemigo me ataca en lo más profundo de mi ser, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi fe. Recuerdo una noche, mientras oraba por la mañana temprano, sentí una opresión tan fuerte en el aire, como si algo oscuro estuviera acechando en la habitación. Mis ojos se cerraron, y de repente vi una sombra que se movía rápidamente entre las paredes. El espíritu me habló en ese momento, diciéndome que este era el enemigo tratando de intimidarme, de hacerme sentir vulnerable, pero también me recordó que, en Cristo, tengo poder sobre toda obra del mal. A esa misma hora, recibí una llamada de una joven que me había estado siguiendo en las redes sociales. Me dijo que estaba luchando contra pensamientos suicidas y que no podía dejar de escuchar música que la llenaba de desesperación. Aquel testimonio me sacudió profundamente. Dios me mostró que ese mismo ataque espiritual que yo había sentido era el mismo que ella experimentaba. La lucha que enfrentamos es real y está ocurriendo en muchas más vidas de las que imaginamos. Durante esa conversación, le hablé de la liberación que Cristo ofrece, de la paz que solo Él puede dar. Le enseñé a orar, a clamar por su ayuda y, sobre todo, a rechazar todo lo que provenía del mundo. Ese mismo día, ella se deshizo de su música secular, se aisló de las malas influencias y comenzó a buscar a Dios con fervor. Hoy, ella comparte su testimonio con otros y está trabajando en su iglesia. Estas son las historias que me motivan a seguir adelante, aunque las fuerzas del mal se empeñen en callarnos. A veces me encuentro con críticas, con personas que se burlan de mi insistencia en este mensaje. Muchos me dicen que soy exagerada, que no todo en el mundo es malo, que no debemos hacer tanto alarde de una lucha que solo existe en nuestra mente. Pero en mi corazón, sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Es como si el mundo entero estuviera dormido, caminando ciegamente, y Dios me hubiera despertado para darme una misión clara: advertir a los demás antes de que sea demasiado tarde. No se trata solo de música, se trata de cómo todo lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos, impacta nuestras decisiones, nuestra moral y, sobre todo, nuestra relación con Dios. El enemigo no está en descanso. Él sigue usando todo a su alcance para alejarnos de la luz de Cristo. La música, las películas, los videojuegos, las redes sociales, todos son canales que él utiliza para infiltrarse en las mentes de los jóvenes. Y aunque muchos lo vean como algo inofensivo, la realidad es que todo tiene una influencia, todo nos afecta. Nadie es inmune a las fuerzas espirituales que operan en este mundo. A veces, cuando leo pasajes de la Biblia como Efesios 6:12, donde dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes», me doy cuenta de lo profundo de esta batalla. No es solo contra lo que vemos, sino contra fuerzas invisibles que luchan por nuestra alma. La Iglesia, en su mayoría, está distraída con cosas secundarias. Estamos más enfocados en las diferencias entre nosotros que en la lucha real que tenemos que enfrentar. Pero cada vez que levanto mi voz, siento que estoy haciendo mi parte. Mi misión no es solo advertir, sino equipar, porque si la Iglesia no se despierta, el enemigo continuará avanzando sin resistencia. A lo largo de este proceso, he recibido muchas críticas,
muchas miradas llenas de juicio. Algunos me dicen que soy demasiado radical, que estoy tomando todo demasiado en serio. Pero cuando veo los rostros de aquellos que han sido liberados por el poder de Cristo, cuando escucho sus historias de transformación, me siento confirmada en mi llamado. Una vez, un joven me escribió desde otro país, contándome que había estado involucrado en la hechicería desde muy joven. Sus padres lo involucraron en prácticas ocultas como parte de su tradición familiar. Escuchaba música que invocaba espíritus malignos y, aunque no lo quería admitir, sentía que algo lo estaba controlando. Le hablé de la liberación que Jesús ofrece. Pasaron semanas, pero finalmente aceptó a Cristo en su corazón. Hoy, este joven es líder de un grupo de oración en su iglesia y me cuenta que cada vez que ora, siente una paz que nunca había experimentado antes. El poder de la música secular es real. Muchas veces, cuando escuchamos ciertos ritmos, dejamos que el espíritu detrás de esas canciones se apodere de nuestras emociones. La música tiene una influencia tan profunda sobre nosotros que nos puede llevar a estados de ánimo extremos y en ocasiones nos puede incluso hacer tomar decisiones que van en contra de nuestra verdadera naturaleza. Recuerdo que, cuando Dios comenzó a hablarme acerca de la música, no entendía del todo la magnitud de lo que me estaba diciendo. Pensaba que todo lo que sucedía en la vida secular era simplemente parte del mundo y que no había nada que pudiera hacer. Pero entonces, la revelación vino como un rayo. Cada canción que escuchamos tiene un mensaje. Cada letra tiene un propósito. Y muchos de esos mensajes no son de Dios. Después de esa revelación, comencé a ser más cautelosa con lo que escuchaba. Sabía que, aunque en mi corazón quería vivir para Dios, el mundo seguía tentando con sus influencias. Me vi obligada a tomar decisiones que no fueron fáciles. Tuve que dejar atrás amigos, ambientes y hasta ciertos lugares donde antes me sentía cómoda. Pero sabía que la recompensa de seguir a Cristo valía más que cualquier comodidad temporal. No fue un camino fácil. Hubo días en los que me sentí sola, en los que las dudas me acechaban, pero el Espíritu me recordaba siempre: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa promesa me dio fuerzas, me dio valentía, y cuando pensaba que no podía seguir, su presencia me levantaba, me animaba, me renovaba. Hoy, miro atrás y veo todo lo que Dios ha hecho. He visto vidas transformadas. He visto a jóvenes que se habían perdido en la oscuridad encontrar la luz. Y todo eso me da fuerzas para seguir adelante. No puedo parar. No puedo rendirme. El llamado es demasiado grande y el enemigo está demasiado activo. Mientras haya una sola alma por salvar, seguiré luchando.